Hace 2 años, mi madre me obligó a dejar a mi prometido y casarme con el novio de mi hermana porque era ciego, pero 2 años después, mi esposo recuperó la vista, y mi madre exige que se lo devuelva a mi hermana. El día en que acompañé a mi esposo a una consulta de seguimiento, descubrí que estaba a punto de recuperar la vista. Mi madre me llamó a casa, y con una expresión indiferente dijo: Camila, divórciate de Santiago. Tan pronto como se separen, Laura podrá casarse con él. No respondí, pero me sorprendió escuchar a mi madre decir algo así. Al ver que no estaba de acuerdo, mi padre señaló con el dedo hacia mí y dijo: Camila, no olvides que Santiago originalmente era de Laura. ¿Quién crees que eres para ser la señora Ramírez? No te aferres a esa posición y te niegues a salir. Miré a mis padres y a la frágil Laura Fernández, escondida entre sus brazos. Me pareció todo muy ridículo. Sí, Santiago Ramírez había estado comprometido con Laura Fernández. Pero, como él perdió la vista, mis padres no pudieron soportar la idea de que Laura se casara con un hombre ciego. Entonces rompieron el compromiso. No sabían que, en esos 2 años, los negocios de la familia Ramírez prosperaron, mientras que los de la familia Fernández enfrentaron un declive. Hace 2 años, la familia Fernández estaba en crisis financiera y buscó la ayuda de la familia Ramírez. Desafortunadamente, Santiago Ramírez había desarrollado una severa alergia a las mujeres, debido a su ceguera. Él sufría erupciones en la piel y malestar siempre que una mujer se le acercaba a menos de 2 metros. Las únicas mujeres exentas de esta alergia eran mi hermana y yo, porque crecimos con él, y su condición no nos afectaba. Cuando la familia Ramírez exigió que la familia Fernández honrara el compromiso, me sacrificaron a mí sin dudar. Fui obligada a firmar un acuerdo prenupcial y a casarme con Santiago Ramírez. La empresa de mi padre recibió una inversión de $20 millones de la familia Ramírez, y yo no recibí ni un solo centavo de dote. Fui como una mercancía enviada apresuradamente a la mansión Ramírez. La ironía era que mis 20 años de pertenencias ni siquiera llenaban una maleta, debido a la ruptura del compromiso anterior de la familia Fernández. Mi suegro no me apreciaba y mi suegra me despreciaba. A sus ojos, no era más que una herramienta reproductiva comprada a la familia Fernández para generar herederos para Santiago Ramírez. Lo más ridículo era que Santiago Ramírez solo me veía como un sustituto de Laura Fernández, incluso en los momentos más íntimos. Él pronunciaba el nombre de Laura. En la familia Ramírez me convertí en la cuidadora de Santiago Ramírez las 24 horas del día, atendiendo todas sus necesidades. Su temperamento se había vuelto impredecible debido a su ceguera. Prefería quedarse en la habitación todo el día, usando tabaco para anestesiarse, mientras lo ayudaba a vestirse. A veces presionaba un cigarrillo encendido contra mi piel, dejando agujeros en mi ropa o cicatrices circulares en mi cuerpo. Ni siquiera podía contar cuántas cicatrices de cigarrillos cubrían mi cuerpo, porque a veces nuevas quemaduras se superponían a las antiguas, formando nuevas cicatrices. No me quejaba. Sí, pero no me atrevía a hablar porque nadie me ayudaría. ¿No quería resistirme? Quería. Pero, si lo hacía, la familia Ramírez podría destruir a la familia Fernández en cualquier momento. Después de todo, fui enviada a la familia Ramírez para complacer a Santiago Ramírez y a su familia. ¿Cierto? Aún recuerdo la primera vez que Santiago me quemó con un cigarrillo. Lloré y llamé a mi madre diciendo cuánto dolía, pero ella me reprendió por teléfono diciendo: Camila, Santiago solo está de mal humor. Aguanta, pasará. Te dije que no ofendieras a la familia Ramírez. Está bien, aguanté. Desempeñé mi papel incansablemente. En público era la señora Ramírez, adorada por todos. En privado, era una marioneta a merced de Santiago Ramírez. Había estado casada con él por mucho tiempo sin quedar embarazada. Mi suegra, siempre que me veía, me llamaba sarcásticamente, una gallina que no puede poner huevos. Solo yo sabía que Santiago Ramírez nunca quiso que tuviera un hijo suyo. El primer día que decidió tocarme, organizó para que un médico particular implantara un anticonceptivo subcutáneo en mí, escondido de sus padres. Era alérgica al material del tubo de silicona del implante. Y la zona de mi brazo izquierdo se inflamó ligeramente y picaba durante mucho tiempo. Pero a Santiago solo le importaba satisfacerse y no le importaba mi incomodidad. Con miedo de que sus padres lo descubrieran, Santiago me prohibió quitarme el implante. Así que tuve que soportarlo. 3 meses después, la picazón disminuyó, pero mi brazo izquierdo quedó anormalmente hinchado. Un día, me desmayé en la mansión. El sonido de la ambulancia llegó y el médico explicó que, debido a la alergia severa, mi cuerpo estaba luchando contra el implante, haciendo que el medicamento se filtrara. Mi cuerpo absorbió tanto medicamento que tal vez nunca podría concebir. Me reí, agradecida por finalmente escapar del tormento indescriptible de la picazón. Pero lloré al darme cuenta de que nunca podría ser madre. Después de ese incidente, mi suegra se volvió aún más desdeñosa conmigo y tuve que ser aún más cautelosa. En la familia Ramírez, sin embargo, Santiago parecía sentirse un poco culpable y comenzó a tratarme un poco mejor. Ya no pellizcaba mi cintura ni quemaba mis manos. Sin nada más de qué preocuparse, Santiago Ramírez se volvió cada vez más obsesionado con mi cuerpo. En la oscuridad me imaginaba como Laura Fernández y me obligaba a realizar actos humillantes mientras yo solo podía llorar en silencio debajo de él. Muchas veces me preguntaba cuándo terminaría esta vida. Hasta el día en que Santiago Ramírez resbaló y cayó en la ducha. No solo era un pie más alto que yo, sino que también pesaba mucho más y no pude sostenerlo a tiempo. Santiago Ramírez se golpeó la cabeza y yo me torcí el tobillo. Ese día, mi suegra me dio 2 bofetadas en la cara y me encerró en una pequeña habitación de huéspedes. Mientras tanto, Santiago Ramírez fue llevado al hospital.
Tras el examen, descubrieron que no tenía heridas graves y que los nervios ópticos, que habían estado presionados durante tanto tiempo, mostraban signos de recuperación. Incluso el médico dijo que ese accidente podría haber sido una bendición disfrazada y que podría recuperar la vista pronto. El día que dieron de alta a Santiago, realmente comenzó a percibir un leve brillo de luz. Me liberaron de la pequeña habitación de huéspedes y recibí el trato de la familia Ramírez por primera vez. Un médico particular vino a examinar mi tobillo torcido, y las empleadas ayudaron con la cocina y la lavandería. A partir de ese día, mi suegra no me obligó más a hacer los trabajos sucios y cansados, e incluso recibí algo de dinero. Aprendí una técnica de masaje con el médico y comencé a masajear los puntos de acupuntura de Santiago Ramírez continuamente. Finalmente, comencé a llevar una vida un poco más normal. En la primera consulta de seguimiento de Santiago, logró distinguir cambios de luz y oscuridad. Mientras tanto, yo tenía una tos persistente desde hacía más de un mes y decidí hacerme un examen. Un mes después, durante su tercera consulta, los coágulos de sangre que presionaban los nervios ópticos habían desaparecido, y él ya podía ver sombras claramente. El médico predijo que pronto recuperaría completamente la vista. Mientras tanto, a mí me diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. Las células cancerígenas ya se habían extendido a la mitad de mis pulmones. No podía creerlo. Apenas tenía 28 años. No había tenido la oportunidad de disfrutar la vida. Negándome a ceder al destino, obtuve permiso para salir de casa. Mientras Santiago Ramírez estaba de buen humor, fui a otro hospital para obtener una segunda opinión, pero los resultados fueron los mismos. Otro mes pasó, y durante la cuarta consulta de Santiago, él ya podía ver imágenes borrosas dobles. En cuanto a mí, recibí el diagnóstico final de cáncer de pulmón en etapa terminal. El cáncer se había extendido a la mitad de mis pulmones. Solo me quedaban unos meses de vida, a menos que me quitaran la mitad de un pulmón. Pero, ¿por cuánto tiempo viviría con solo medio pulmón? Mientras dudaba en contarles a mis padres sobre el diagnóstico, sosteniendo el documento de confirmación, ellos me llamaron pidiéndome que volviera a casa. Un evento raro después de 4 años. Me emocioné, pensando que finalmente se habían acordado de mí. Para mi sorpresa, lo primero que dijeron al verme fue que debía divorciarme de mi esposo y entregárselo a mi hermana menor. Mirándolos a los tres, sentí como si fueran extraños. Mis padres, que un día me llenaron de afecto cuando era niña, habían cambiado. Me di cuenta de que, desde que nació Laura Fernández, mis padres cambiaron. Desde aquel día, solo veían a Laura, y yo me volví invisible. Me sentía una completa extraña viviendo en esa casa. Tenía que cederle todo a mi hermana. Y lo que ella quería, yo tenía que dejarlo. Cuando ella se caía siendo niña, me castigaban a mí. Cuando cometía un error, yo era castigada. Ella trataba cosas que no le gustaban como basura y me las tiraba encima. Las cosas que me gustaban siempre me eran arrebatadas y destruidas. Ella, sin esfuerzo alguno, ganaba el favor de nuestros padres, mientras que yo tenía que trabajar duro para recibir un elogio sin entusiasmo. Cuando saqué una nota alta en el examen de admisión a la universidad, mis padres lo consideraron algo común. Pero, cuando mi hermana logró entrar a una escuela de tercer nivel, recibió varias recompensas y elogios. Mi hermana era tan dulce y angelical cuando éramos niñas que siempre temía que se lastimara. Ni siquiera puedo contar cuántas veces actué como almohadilla para ella cuando estaba aprendiendo a caminar. Después de todo, era mi hermana menor. Pero nunca pensé que mi hermana angelical de la infancia se convertiría en un demonio al crecer. Toda su felicidad se construyó sobre mi sufrimiento. Ella sabía que anhelaba el amor de nuestros padres, así que robaba su atención sin esfuerzo. Sabía que ansiaba libertad, pero me empujó al abismo de la familia Ramírez. Miré a mi familia, con quienes viví durante más de 20 años, y por primera vez me sentí un tanto histérica. ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué debo casarme cuando no quería? ¿Por qué debo divorciarme de Santiago Ramírez si ustedes insistieron en que me casara con él? ¿Por qué ahora dicen que no soy digna si fueron ustedes quienes me obligaron a casarme con él? Mi padre me dio una fuerte bofetada, tirándome al suelo. Camila Fernández, no olvides quién te crió, quién pagó por tu educación. No te crié para desafiarme. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Laura Fernández. Mi madre dudó por un momento y luego dijo, Camila, de todos modos, Santiago no te quiere, entonces ¿por qué no dejas que ellos tengan lo que quieren? En ese momento me sentí completamente decepcionada de mi familia. Me levanté, aturdida, y forcé una sonrisa amarga. Siempre y cuando él acepte el divorcio, no tengo objeciones. Quien quiera ser su esposa puede hacerlo con gusto. Me di la vuelta y salí de ese lugar dolorosamente devastador. Cuando regresé a la familia Ramírez, no esperaba que Santiago Ramírez estuviera esperándome. Ya podía moverse solo sin asistencia. Caminó tambaleándose hacia mí y me entregó un sobre. Lo abrí y dentro había 2 acuerdos de divorcio firmados, un cheque y un juego de llaves. Camila, firma. Esa casa en la calle Oeste y este cheque de $2 millones son tuyos como compensación por el divorcio, dijo Santiago sin la menor consideración. Tomé los papeles del divorcio con manos firmes, pero mantuve mi expresión neutra. Siempre supe que Santiago no me quería. Eso estaba claro en cada palabra cruel, en cada gesto de desprecio, en cada cicatriz que dejó en mi piel, pero verlo tan dispuesto a desecharme, como si fuera un objeto usado, aún fue un golpe. Miré el cheque de $2 millones y las llaves de la casa en la calle Oeste. ¿Eso era lo que él pensaba que valían mis años de dolor, humillación y sacrificio? ¿2 millones para que desapareciera silenciosamente, como si nunca hubiera existido? No, no aceptaría esa última humillación.
devolví el cheque y las llaves, manteniendo mi voz firme. No quiero tu dinero, Santiago. Puedes quedártelo, dije devolviendo el cheque y las llaves. Pero, dentro de mí, una promesa silenciosa comenzó a tomar forma. Te quitaré mucho más que 2 millones, Santiago. Voy a llevarme hasta el último centavo que pueda. Santiago me miró, sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que pudiera rechazarlo. Pero era evidente que no me conocía. Nadie allí realmente me conocía. Solo veían a la Camila sumisa, la mujer que soportaba abusos y humillaciones sin quejarse. Pero esa Camila estaba muerta. Lo que quedaba ahora era alguien mucho más peligrosa. Sin dudar, firmé los papeles del divorcio. Mientras todos permanecían en silencio y me miraban con desprecio, salí de la sala sin mirar atrás. Por fuera parecía tranquila y resignada. Por dentro, una llama ardía intensamente. Ellos aún no lo sabían, pero acababan de iniciar la verdadera batalla. Si no me quedaba mucho tiempo, que así fuera. Usaría cada segundo para dejar una marca que nunca olvidarían. Con los pocos ahorros que logré guardar durante esos años, me mudé a un apartamento pequeño, pero al menos era mío. No necesité muchas maletas para dejar la mansión Ramírez. La mayoría de mis cosas nunca me pertenecieron realmente. Mi ropa cabía en 2 maletas viejas y mis pertenencias personales eran pocas, todas dejadas en un rincón olvidado durante el matrimonio. Al cerrar la puerta de la mansión por última vez, no miré atrás. Ese lugar había sido una prisión y dejarlo fue como respirar por primera vez en años. El pequeño apartamento no era lujoso ni cómodo, pero era mi espacio, mi refugio. Allí reconstruiría mi vida, aunque tuviera que empezar de cero. Mientras organizaba mis cosas, mi celular vibró con notificaciones constantes. Los titulares explotaban en las redes sociales, todos destacando el mismo evento. Apenas 5 días después del divorcio, Santiago Ramírez anuncia compromiso con Laura Fernández, hermana de su exesposa. Mis ojos recorrieron la noticia sin emoción. Santiago Ramírez, el empresario que recientemente recuperó la vista, celebró anoche la cena de compromiso con Laura Fernández. En una entrevista exclusiva, Santiago justificó su separación repentina de Camila Fernández con un tono jocoso. Apunté al nido y erré al pájaro. Su nueva prometida, Laura, lucía radiante a su lado y la pareja declaró que la boda será pronto. Mis manos apretaron el celular, pero no porque estuviera dolida, estaba furiosa. Ese hombre no solo me descartó como un objeto inútil, sino que ahora usaba el fin de nuestro matrimonio para promoverse y burlarse de mí públicamente. No tenía ilusiones sobre quién era realmente Santiago, pero escuchar esas palabras, después de todo lo que soporté, me motivó aún más. La noticia del cáncer en etapa terminal fue como un golpe seco, pero no inesperado. Ya sabía que algo andaba mal. El diagnóstico confirmó lo que mi cuerpo venía intentando decirme. Estaba corriendo contra el tiempo. El médico explicó que había una posibilidad de prolongar mi vida con una cirugía para remover parte del pulmón, pero no había garantías. Tal vez ganaría unos meses, tal vez años. Nadie sabía con certeza. Piénsalo, Camila, aún hay una posibilidad, dijo el médico. Dijo él, intentando ofrecerme esperanza. Pero la esperanza era algo que ya no tenía. O mejor dicho, lo que tenía ahora no era la esperanza de vivir una vida larga y feliz. Mi esperanza era otra, asegurarme de que nadie que me hubiera causado dolor saliera impune. Necesitaba el tiempo que esa cirugía podría darme, no para disfrutar la vida, sino para destruir a aquellos que pensaban que podían pisotearme y salir ilesos. Santiago, mi hermana, mis padres, ninguno de ellos tenía idea de lo que les esperaba. Programé la cirugía, no por mí, sino por esta misión que me mantenía de pie. Esa noche, mientras revisaba mentalmente cada detalle de mi plan, escribí una carta. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por duda, sino por pura adrenalina. Cada palabra que ponía en el papel era calculada, con el tono justo de insinuación y la precisión de alguien que sabía exactamente dónde atacar. A la mañana siguiente, un periodista conocido por cubrir eventos de la alta sociedad recibió un sobre discreto. Dentro, la carta estaba firmada por un testigo anónimo. Santiago Ramírez, ahora comprometido con la hermana de su exesposa, inició su relación con Laura Fernández antes incluso del divorcio. Fuentes cercanas afirman que Camila Fernández fue apartada de la familia Ramírez bajo el pretexto de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es mucho más amarga. No tuve que esperar mucho. Los rumores comenzaron a circular en menos de 24 horas, y las miradas desconfiadas que Laura tanto temía comenzaron a aparecer. Ese era solo el primer movimiento de un juego que sabía cómo ganar. La noticia se propagó en cuestión de horas. El texto de la carta anónima fue reproducido en blogs, foros y columnas sociales, acompañado de comentarios mordaces. ¿Cambiar a la esposa por la hermana? ¿Y aún dice amor verdadero? ¡Qué chiste! Laura intentó apagar el fuego, negándolo con vehemencia. Pero como sabía, la negación solo aumentaba la curiosidad. En los eventos sociales, las sonrisas que antes eran cálidas, se tornaron condescendientes. Sabía que Santiago estaba furioso. Odiaba que su imagen fuera manchada, especialmente en un momento en que todo debía parecer perfecto. Esa era su inseguridad, la necesidad constante de ser admirado y respetado. Y ahí era donde lo atacaría. Días después, un comentario específico llegó a los oídos de Santiago durante una cena de negocios. Parece que el amor entre tú y Laura comenzó demasiado pronto, ¿no? Escuché que se parece mucho a su hermana. Santiago intentó reír, pero sabía que eso lo afectó. Detestaba ser comparado. Odiaba pensar que sus actos pudieran ser vistos como previsibles o banales.
Esa noche, le llamé, sabiendo que su rabia estaba a punto de desbordarse. Hola, Santiago. Felicidades por el compromiso. Veo que estás en el centro de atención. Otra vez. Camila. ¿Qué quieres? Respondió con tensión. Nada. Solo pensé que querría saber cómo la gente habla de ti. Parece que no pueden decidir quién es la verdadera señora Ramírez. ¿Yo o Laura? Antes de que pudiera responder, colgué. No necesitaba hacer más. La inseguridad de Santiago haría el trabajo por mí. Santiago comenzó a descargar su frustración en Laura. Primero fueron comentarios sutiles. Tienes que controlarte mejor en público. Ya tenemos suficientes problemas con esos rumores. Después, las críticas se volvieron más severas. Durante un almuerzo con amigos, Laura derramó vino en la mesa accidentalmente. Santiago murmuró entre dientes. ¿Ni siquiera puedes sostener una copa sin causar una escena? Laura sonrió nerviosa, intentando ignorarlo. Pero era solo el comienzo. Sabía cómo Santiago manejaba la presión. Necesitaba un objetivo. Y ahora Laura era el más cercano. En otro movimiento, envié anónimamente a Laura una fotografía de Santiago con su antigua secretaria, tomada años antes de que nos casáramos. Llegando con la foto, anexé una nota. ¿Pensaste que eras la primera? Él tiene un patrón, querida. Y tú solo estás en la cima ahora, porque es conveniente. Laura, ya debilitada por los rumores y la creciente irritación de Santiago, lo enfrentó el mismo día. ¿Quién es ella? ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Santiago, como de costumbre, respondió con dureza. Estás paranoica, Laura. Ya tengo suficientes problemas. No quiero lidiar con tus inseguridades. Las discusiones se volvieron frecuentes. Laura, obligada a tener el control de todo, estaba perdiendo terreno. Santiago, sintiéndose desafiado, comenzó a tratarla con el mismo desprecio que alguna vez dirigió hacia mí. Durante un evento benéfico, observé desde lejos mientras discutían discretamente. Pero con intensidad, Santiago apretaba el brazo de Laura, sus labios moviéndose en un susurro feroz. Ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, parecía al borde de explotar. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Él la culpaba de su mala reputación, de la presión de los medios y de la creciente tensión entre los aliados de los Ramírez. La perfección de Laura se estaba desmoronando, y ella comenzaba a experimentar el amargo sabor de lo que yo había soportado durante 2 años. Y eso era solo el comienzo. Mientras tanto, mis otros planes ya estaban en marcha. Mi abogado avanzaba con el proceso judicial, reuniendo pruebas de las agresiones de Santiago, del abuso psicológico, de la negligencia médica y de todo lo que había soportado. Cuando presentó el caso de la división de bienes, fue como encender una mecha en un barril de pólvora. El matrimonio, realizado bajo el régimen de comunidad de bienes, me daba derecho a la mitad del patrimonio de Santiago. Sabía lo que poseía, y eso significaba mucho más que los míseros 2 millones y una casa que me había ofrecido. Santiago recibió la notificación judicial al día siguiente. No pasó ni una hora antes de que mi teléfono sonara. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento, me pregunté si debía contestar. Pero el sonido de su voz era algo que necesitaba escuchar. Presioné el botón y llevé el teléfono a mi oído. Camila, ¿qué crees que estás haciendo?, gritó, con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Quieres arruinar mi vida por venganza? Su voz estaba cargada de desprecio. Pero había algo más. Miedo. Eso era lo que quería. No es venganza, Santiago. Respondí con calma. Es justicia. Se rió, pero el sonido era forzado, nervioso. Te ofrecí una salida digna, Camila. 2 millones y esa casa. Es más de lo que mereces. Piénsalo antes de que esto llegue demasiado lejos. Mi voz permaneció fría. Guarda ese dinero para tus abogados. Lo vas a necesitar. La línea quedó en silencio por un momento, pero sabía que él seguía ahí, digiriendo mis palabras. Entonces explotó. Eres una ingrata. Es una, Camila. No eres más que un peso muerto que cargué durante 2 años. Nadie va, no subestimes a quien lleva las cicatrices, Santiago. Respondí. Ellas cuentan una historia, y esa historia va a destruirte. Antes de que pudiera decir más, colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era pura adrenalina. Por primera vez tenía el control, y él lo sabía. No pasó mucho tiempo antes de que mi familia supiera de mis acciones. Mi madre fue la primera en llamar, su voz cargada de rabia reprimida. Camila, ¿qué estás haciendo?, exigió saber. ¿Demandar a Santiago? ¿Pedir la mitad de su patrimonio? ¿Te volviste loca? No, mamá. Por primera vez estoy siendo racional, respondí, agotada. Intentó cambiar el tono, pero el desprecio seguía ahí. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Los negocios de la familia ya estaban arruinados, mamá. Ustedes hicieron eso solos y necesitan un nuevo matrimonio para seguir mendigando más dinero. Mi padre intervino en la conversación, con voz alta y agresiva. Si sigues con esto, Camila, considérate desheredada. No tendrás nada más de nuestra familia. Me reí, un sonido seco y sin humor. Nada. Ustedes ya me quitaron todo. Entonces, ¿desheredarme de qué? El silencio del otro lado de la línea fue casi tan satisfactorio como sus palabras. Antes de que pudieran continuar con más amenazas, colgué. Sabía que eso los enfurecería.
Mi padre odiaba ser ignorado y mi madre no soportaba perder el control, pero esta vez ya no tenían poder sobre mí. Con la llamada terminada, volví mi atención a lo que realmente importaba. La cirugía estaba programada y sabía que no sería fácil. Mi médico había sido claro, quitar parte del pulmón era un procedimiento invasivo y arriesgado, pero era la única oportunidad de prolongar mi vida. La noche antes de la hospitalización, me senté en el pequeño sofá de mi apartamento, rodeada de una pila de documentos y notas. Eran los registros del proceso judicial, los planes para mi venganza y las cuentas médicas que necesitaría cubrir. Organicé todo meticulosamente, como si me estuviera preparando para una guerra. Mientras me preparaban para la cirugía, los pasillos parecían más silenciosos de lo normal. Las enfermeras eran amables, pero distantes, como si tuvieran miedo de mostrar humanidad frente a la incertidumbre que cargaba. Acostada en la camilla, miré al techo. No sentí miedo, solo una urgencia silenciosa. Esa cirugía no era solo para salvar mi vida, era para darme el tiempo suficiente para terminar lo que había comenzado. Cuando desperté, un dolor punzante llenaba mi pecho. Cada respiración parecía un esfuerzo sobrehumano. El médico me dijo que la cirugía había sido un éxito, pero que la recuperación sería lenta, ya que debía comenzar la quimioterapia. Mientras estaba en observación, recuperándome, la fachada de perfección entre Santiago y Laura se desmoronaba un poco más. Las redes sociales mostraban una versión cuidadosamente editada de la realidad, con Laura exhibiendo vestidos lujosos, joyas y escenarios extravagantes de los preparativos para la boda. Sin embargo, dentro de la mansión Ramírez, la atmósfera era cada vez más tensa. Santiago evitaba a Laura siempre que podía. Cuando no lo lograba, la trataba con una frialdad cortante. Estaba cansado de sus quejas, de las constantes exigencias de su familia y, especialmente, de la creciente presión social generada por los rumores. El comportamiento de la familia Fernández tampoco ayudaba. Sus padres, ávidos por dinero, insistían en que la familia Ramírez ofreciera una dote 3 veces mayor que la mía. Las reuniones familiares, que deberían tratar los preparativos, se transformaban en discusiones veladas sobre finanzas y exigencias. Después de todo, Santiago ya está recuperado, es un hombre poderoso e influyente. Lo mínimo que podemos esperar es una dote a la altura, decía el padre de Laura con una sonrisa hipócrita, ocultando su avaricia bajo una falsa preocupación. Esas negociaciones solo confirmaban los rumores de que el matrimonio estaba impulsado por intereses financieros. Santiago, irritado, comenzó a perder la paciencia no solo con los Fernández, sino también con Laura. Cierta noche, durante una cena en la mansión Ramírez, Laura hizo un comentario que tocó un punto débil de Santiago. No puedo creer que sigamos discutiendo esto. Tienes suficiente dinero para pagar la dote sin siquiera notarlo, Santiago. Es solo un gesto. Santiago dejó caer los cubiertos con fuerza. ¿Un gesto? ¿Eso es lo que piensas? ¿Que mi dinero es un pozo sin fondo para alimentar la avaricia de tu familia? Laura intentó responder, pero la voz de Santiago se elevó. ¿Y tú? ¿Qué estás aportando a este matrimonio, aparte de escándalos y exigencias? Sus palabras la golpearon duro. Laura corrió a su habitación llorando, pero Santiago no la siguió. Esa era la nueva dinámica entre ellos, peleas públicas seguidas de silencios prolongados. Mientras tanto, yo seguía teniendo el control, observando desde lejos cómo el castillo de arena de Laura se derrumbaba lentamente. Cada pelea, cada humillación, cada escándalo público era otra pieza en el tablero que yo había comenzado a manipular. Sabía que el golpe final llegaría el día de la boda. No sería solo un rumor o una insinuación, sino algo definitivo, capaz de destruir completamente la unión entre Santiago y Laura. Por ahora, dejé que el tiempo actuara. Las inseguridades de Laura y el temperamento explosivo de Santiago estaban trabajando a mi favor. No pasó mucho tiempo hasta que él cruzó los límites. Laura, insegura y desconfiada, comenzó a acusarlo de seguir pensando en mí. Nunca me amarás de verdad, ¿verdad? Siempre será ella. No es así. Acusó con los ojos llenos de lágrimas. Santiago, tomado por la rabia y el desgaste, le dio 2 bofetadas en el rostro. Laura quedó inmóvil, sorprendida, mientras una marca roja se formaba en su piel. Él no dijo nada. Simplemente salió del cuarto dando un portazo. Laura recurrió a nuestra madre. Al contar lo ocurrido, esperaba comprensión o consejos. Sin embargo, al igual que lo hizo conmigo, nuestra madre solo suspiró y dijo, déjalo pasar, Laura. Todos los hombres son así. No arruines el matrimonio por algo tan pequeño. El día del juicio llegó, y me sentí extrañamente tranquila al entrar a la sala del tribunal. Un pañuelo de gasa cubría mi cabeza rapada, ocultando los signos evidentes de la quimioterapia. No era vergüenza, sino una elección práctica. No quería darle a Santiago o a nadie más el placer de ver alguna vulnerabilidad en mí. Santiago ya estaba allí, sentado con su postura rígida, su expresión impasible, pero lo conocía bien. El golpeteo nervioso de sus dedos en la mesa y la mirada fija en su reloj Rolex delataban su irritación e impaciencia. No le gustaba perder tiempo, mucho menos cuando creía estar en control. El proceso fue directo. No presenté pruebas de agresiones o abusos. Ese no era el enfoque. Nuestro matrimonio, bajo el régimen de comunidad de bienes, me daba derecho a la mitad del patrimonio acumulado durante esos 2 años. Era un hecho simple, un derecho que él no podía disputar, por más que quisiera. El juez comenzó a leer el veredicto. La sala estaba en silencio, el sonido de cada palabra resonando en el aire pesado. Tras analizar las pruebas y los fundamentos presentados, declaró con voz firme: determino que la señora Camila Fernández reciba la cantidad de $100 millones como su parte en la división de bienes acumulados durante el matrimonio.
Este monto refleja su contribución esencial en la construcción del patrimonio común. Hubo una pausa breve, pero cargada de tensión, antes de que el juez finalizara, que se cumpla lo decidido. Mantuve mi expresión neutra, incluso mientras sentía el impacto de las palabras. Santiago, por otro lado, no pudo ocultar su reacción. Se inclinó hacia adelante, los ojos desorbitados, la boca entreabierta como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Esto es un absurdo», exclamó, levantándose abruptamente. «Ella no merece ni un centavo». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Señor Ramírez, contrólese o será retirado de la sala». Santiago se hundió de nuevo en su silla, su rostro una mezcla de desesperación e ira. Lo observé en silencio, sintiendo una satisfacción discreta. Por primera vez, estaba en el lugar donde me puso tantas veces, impotente ante algo que no podía controlar. Cuando el juicio terminó, salí del tribunal sin mirar atrás. El pañuelo aún cubría mi cabeza, pero mi postura estaba erguida, firme. Poco después del juicio, mi teléfono no dejaba de sonar, era predecible. Mis padres, Santiago y, por supuesto, Laura, intentaban desesperadamente contactarme. Ignoré todas las llamadas, dejando que los tonos resonaran en el silencio de mi apartamento. Estaban en pánico, y eso era exactamente lo que quería. Los titulares difundieron el resultado del juicio como fuego en hierba seca. Camila Fernández recibe $100 millones en acuerdo de divorcio con Santiago Ramírez. Los comentarios eran implacables, convirtiendo el juicio en un espectáculo público. Por fin una mujer que logró vengarse. Santiago Ramírez, el gran empresario, derrotado en el tribunal. Parece que Camila salió ganando, sabía que esa cantidad no lo empobrecería. Santiago era un hombre rico, su fortuna parecía inagotable, pero lo que estaba por venir sería mucho más devastador. Mientras planeaba mis siguientes movimientos, supe que la boda de Laura y Santiago estaba programada para 3 días después. A pesar de las peleas y los rumores, decidieron seguir adelante, quizás para demostrar algo al mundo, quizás por simple terquedad, pero surgió un obstáculo antes de llegar al altar. Santiago, visiblemente afectado tras el juicio, se negó a casarse bajo el régimen de comunidad de bienes. «No voy a correr el riesgo de perder más dinero por culpa de tu familia», dijo fríamente durante una conversación privada. Laura estaba furiosa. «Entonces, ¿qué somos? ¿2 extraños entrando en un contrato frío? Esto no es un matrimonio. Es lo que será, Laura. Si quieres casarte conmigo, será en mis términos». La indignación de Laura fue inmediata. Ella nunca estuvo acostumbrada a escuchar un no, pero presionada por nuestra madre, que no quería perder la oportunidad de unir a los Fernández con los Ramírez, terminó aceptando. «Está afectado, querida. Dale tiempo al tiempo, todo volverá a la normalidad», insistió nuestra madre, sin mostrar preocupación alguna por los sentimientos de su hija. A la mañana siguiente, se casaron por lo civil, sin pompa ni fiesta, solo para asegurarse de que los documentos estuvieran en orden. La ceremonia religiosa, planeada para ser grandiosa, seguía programada. Sabía que esa sería mi oportunidad. Las fotos del matrimonio civil fueron difundidas en las redes sociales, pero la tensión era evidente. Santiago, que siempre posaba como el hombre perfecto, tenía una sonrisa forzada, mientras que Laura lucía abatida. Tras bambalinas, la realidad era muy distinta. Constantes discusiones y una Laura resentida, incapaz de aceptar la desconfianza de Santiago. El gran día llegó. Laura parecía deslumbrante en un vestido impecable, rodeada de flores lujosas y las familias de la alta sociedad. La ceremonia, planeada para impresionar, estaba repleta de invitados influyentes, empresarios y periodistas discretamente infiltrados, listos para capturar cada detalle. Santiago, a su lado, mantenía una postura seria, pero su expresión tensa delataba que no estaba en paz. La música comenzó y la pareja caminó hacia el altar bajo miradas admiradas. Laura sonreía, irradiando la confianza de alguien que creía estar a punto de asegurar su posición en la sociedad. Sin embargo, esa sonrisa estaba a punto de desvanecerse. Cuando el oficiante inició los votos, me levanté en medio del público, sosteniendo un micrófono que conseguí de uno de los asistentes de sonido. Las conversaciones se silenciaron, y todas las cámaras se giraron hacia mí. Laura se congeló en el altar al verme, mientras Santiago abrió los ojos desmesuradamente, alternando entre sorpresa e ira. «Disculpen la interrupción», comencé, con una voz firme pero cargada de emoción. «Pero antes de que este matrimonio continúe, creo que todos aquí tienen derecho a conocer la verdad». La tensión en la sala era palpable. Algunos invitados susurraban nerviosamente, mientras otros observaban en absoluto silencio, esperando lo que iba a decir. Para aquellos que no me conocen, soy Camila Fernández, la exesposa de Santiago Ramírez y hermana de la novia. Durante 2 años, fui humillada, maltratada y tratada como nada más que un objeto dentro de la mansión Ramírez. Fui obligada a casarme con él, utilizada como un peón por mi propia familia y desechada como basura tan pronto como ya no fui útil. Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Santiago dio un paso adelante, pero lo detuve con una mirada afilada. «No he terminado, Santiago. Tuviste tu tiempo para brillar. Ahora es el mío». Levanté el micrófono. Durante nuestro matrimonio, Santiago no solo me ignoró, sino que también me trató como un sustituto de Laura Fernández. Cuando eso no fue suficiente, descargó su frustración contra mí de forma física. La sala quedó en silencio mientras me giraba de espaldas. Con un movimiento rápido, abrí la parte superior de mi vestido, revelando las cicatrices y quemaduras de cigarrillo que cubrían mi piel. Escuché murmullos de horror que se transformaron en exclamaciones de asombro. «Estas cicatrices son los regalos que recibí por ser una esposa dedicada».
Cada una de ellas es un recordatorio de lo que realmente es Santiago Ramírez, y ahora quiere convertir a mi hermana en su próxima víctima. Los invitados estaban en shock, pero aún no había terminado. Y tal vez lo peor de todo, continué, con la voz temblando de emoción contenida. Es que Santiago me pidió el divorcio en el momento en que más necesitaba apoyo. Cuando descubrí que tenía cáncer terminal, ni siquiera me miró. Nadie lo hizo, ni mi familia, ni mi hermana, ni él. Laura parecía a punto de desmayarse, aferrándose al brazo de Santiago para mantenerse en pie. Él, por su parte, estaba inmóvil, sus ojos fijos en mi espalda, mientras las cámaras capturaban cada detalle. Laura, espero que aprendas algo con esto, dije volviéndome hacia ella. Porque el hombre a tu lado te destruirá, tal como intentó destruirme a mí. Antes de que alguien pudiera detenerme, finalicé. A todos ustedes, invitados de la alta sociedad, de los medios y de la familia Ramírez, ahora conocen la verdad. Hagan con ella lo que deseen. Devolví el micrófono al asistente, y caminé hacia la salida, ignorando los gritos ahogados de Laura y la indignación de Santiago. La sala estaba en absoluto caos. La prensa no perdió tiempo. A la mañana siguiente, las portadas en todo el país mostraban imágenes de mis cicatrices y fragmentos de mi discurso. Las redes sociales explotaron con hashtags, Santiago expuesto. Justicia para Camila. Laura en silencio. La reputación de los Ramírez se desplomó en cuestión de horas, mientras la verdad se propagaba como un incendio. Las pruebas que presenté a las autoridades, registros médicos, fotografías de las cicatrices y testimonios de empleados de la mansión Ramírez fueron contundentes. Santiago fue formalmente acusado de agresión física y psicológica. Durante el juicio, el fiscal presentó el caso como tortura doméstica, argumentando que los años de abuso que sufrí eran sistemáticos y premeditados. Los mejores abogados que Santiago pudo contratar no fueron suficientes. Gastó millones tratando de minimizar su culpabilidad, pero la condena fue inevitable. Después de semanas de audiencias y testimonios emocionales, el juez declaró, Santiago Ramírez se le considera culpable del delito de tortura contra su exesposa, Camila Fernández. Su condena será de 18 años de prisión en régimen cerrado. La sala del tribunal estaba en silencio mientras las palabras resonaban. Santiago, alguna vez el magnate intocable, ahora era un hombre destruido. Gritó, insultó, trató de culpar a los medios, a la sociedad e incluso a mí, pero nada lo salvó. Con Santiago en prisión, la reputación de la familia Ramírez se desplomó, negocios importantes se deshicieron, socios comerciales rompieron lazos y la fortuna que parecía infinita comenzó a disminuir. La prensa seguía cubriendo el caso de cerca y el hashtag creció justicia para Camila continuaba siendo tendencia en redes sociales. Laura, ahora conocida como la novia traicionada por el destino, desapareció de las redes sociales. Intentó mantener la apariencia de dignidad, pero sin Santiago a su lado, su relevancia social se desmoronó. Mientras yo seguía con mi vida, millonaria y finalmente en control de mi destino, mis padres, que siempre me menospreciaron, ahora enfrentaban su propia ruina. La empresa de la familia Fernández, que ya estaba frágil, fue objeto de boicots después de que mi historia se hiciera pública. Proveedores y socios comenzaron a romper contratos, y la empresa quedó al borde de la bancarrota. Un día, mi madre apareció en mi apartamento. Parecía años más vieja, con los hombros caídos y el rostro marcado por la preocupación. Tan pronto como abrí la puerta, cayó de rodillas. Camila, hija mía, por favor, perdónanos. Fuimos injustos, fuimos crueles. La miré por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Mi padre no tardó en unirse a ella, con el mismo tono suplicante. Camila, hicimos todo mal, estábamos ciegos, pero eres la única que puede ayudarnos ahora. La empresa está acabada, no nos queda nada. Por un instante, sentí una punzada de dolor. No por lo que ellos estaban pasando, sino por lo que me hicieron a mí, la niña a la que ignoraron, la mujer a la que sacrificaron. Ahora era la persona de la que dependían para sobrevivir. Los miré, manteniendo la voz firme. No piden perdón porque estén arrepentidos. Lo hacen porque están desesperados, pero lo que me hicieron no fue un error, fue una elección. Mi madre comenzó a llorar, pero permanecí impasible. Destruyeron mi infancia, mi juventud y casi mi vida. ¿Y ahora esperan que arregle los despojos que ustedes mismos crearon? No, tendrán que aprender a vivir con sus elecciones. Así como yo aprendí. Cerré la puerta antes de que pudieran responder. Por primera vez, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida, con Santiago en prisión y mi familia enfrentando las consecuencias de sus actos. Mi lucha finalmente parecía haber valido la pena. El cáncer seguía siendo una sombra en mi vida, pero ahora tenía el control. Utilicé parte de mi fortuna para crear una fundación que apoyaba a mujeres sobrevivientes de abuso, asegurándome de que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé sin tener a dónde recurrir. Mi historia había comenzado con dolor y humillación, pero ahora es una historia de resiliencia y justicia. Estaba determinada a vivir lo que me quedaba de vida como una mujer libre y poderosa, un recordatorio viviente de que incluso los más débiles pueden levantarse y vencer.